Bienvenido a una lección sobre cómo construir la altitud de un triángulo. Una altitud es un segmento de línea desde un vértice que es perpendicular al lado opuesto. Entonces este segmento rojo es una altitud porque es un segmento de línea desde este vértice hasta el lado opuesto y es perpendicular al lado opuesto. Cada triángulo tiene 3 altitudes desde cada vértice. Y el punto de concurrencia se llama ortocentro. Entonces, el punto O es el punto de concurrencia, con el punto de intersección de las 3 altitudes, y esto se llama ortocentro. Ahora veremos cómo construir una altitud para un triángulo agudo y un triángulo obtuso. Y para estas construcciones vamos a necesitar una brújula y una regla. Entonces, para este ejemplo, tenemos un triángulo agudo y construiremos la altitud a partir de este vértice. Entonces, el primer paso es colocar la punta de la brújula en este vértice, y abrirlo lo suficiente como para que cuando balanceamos un arco se cruzará con el lado opuesto y 2 puntos. Y si quieres puedes extender este lado del triángulo. Entonces, en este ejemplo, si balanceamos un arco que se parece a esto, observe cómo se cruza el lado opuesto en 2 puntos. Tenemos un punto de intersección aquí, y tenemos otro punto de intersección aquí. Ahora tomaremos la brújula y colocaremos el punto en uno de los puntos de intersección, y luego lo abriremos de modo que sea más de la mitad de la distancia desde este punto de intersección hasta este punto de intersección. Y una vez que hacemos eso, balancearemos el arco por encima y por debajo de este lado del triángulo, por lo que podría verse más o menos así. Queremos asegurarnos de que los balanceamos para que se extiendan más allá de lo que creemos que sería el punto medio del segmento entre estos 2 puntos de intersección. Y ahora, sin ajustar la brújula, colocaremos el punto en el otro punto de intersección aquí, y luego balancearemos otro arco por encima, y por debajo de este lado del triángulo. Y esos arcos podrían verse más o menos así. Ahora vamos a tomar nuestro borde recto, y alinear la intersección de los arcos aquí, y aquí, con este vértice. Y esta debería ser nuestra altitud. Entonces, este segmento rojo sería nuestra altitud porque conecta este vértice con el lado opuesto y es perpendicular a ese lado opuesto. Ahora echemos un vistazo a la construcción cuando tenemos un triángulo obtuso. Si queremos construir la altitud desde este vértice hasta el lado opuesto, observe cómo tendremos que extender el lado opuesto. Para hacer un segmento que sea perpendicular a ese lado. Entonces con nuestro borde recto continuaremos, y extenderemos este lado y luego realizaremos el mismo procedimiento. Tomaremos el punto de nuestra brújula, póngalo aquí en el vértice, y luego abriremos la brújula lo suficientemente grande como para que cuando balanceemos un arco, se intersecará el lado opuesto en 2 puntos. Y cuando balanceamos el arco, podría verse así. Y observe cómo se cruza el lado opuesto en 2 puntos. Tenemos un punto de intersección aquí, y un punto de intersección aquí. A continuación tomaremos la brújula y colocaremos el punto en uno de los puntos de intersección, y luego abra la brújula para que se extienda más allá de la mitad de la distancia desde estos 2 puntos de intersección. Y luego balancea un arco arriba y abajo, este lado del triángulo. Así que ponen el punto en este punto de intersección y oscilan el arco arriba y abajo, podría verse más o menos así. Y luego, sin ajustar la brújula, colocaremos el punto en el otro punto de intersección y haremos lo mismo. Balancea un arco por encima y por debajo de este lado del triángulo, así que podría verse más o menos así. Ahora, si alineamos los puntos de intersección de estos arcos con este vértice, debería formar nuestra altitud. Entonces con el borde recto alinearemos estos 3 puntos. Deberían ser lineales y construir nuestra altitud. Y observe cómo es este segmento. Perpendicular al lado opuesto aquí, por lo tanto, esta sería nuestra altitud. Espero que hayas encontrado esto útil.